Hola amigos, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de mi canal. Para esta oportunidad les traigo el recuento de los sucesos que han sido noticia esta semana en el país y en el mundo, empezando con mencionar que en el marco de la conmemoración internacional del Día de la Mujer, esta semana se presentaron dos noticias que tienen que ver con este tema de la reivindicación de derechos de las mujeres. El presidente Petro esta semana sancionó una ley que busca que cerca de 5.000 mujeres que se encuentran condenadas en las diferentes cárceles del país tengan la oportunidad de redimir sus penas a través de servicios sociales. Esto con el fin de que las mujeres se vuelvan a incorporar a la vida civil, pero principalmente para que se puedan hacer cargo de sus familias. Valga recordar o valga mencionar que para que estas mujeres puedan acceder a estas garantías que sancionó el presidente Petro a través de esta ley, se deben cumplir con dos requisitos básicos. El primero es que la mujer que se encuentre condenada y que solicite eh, estas garantías tiene que primero ser madre cabeza de familia y segundo que no haya sido condenada por delitos violentos. Entonces se busca que, entre otras cosas, reivindicar los derechos de las familias, de los menores que se encuentran separadas porque sus madres cabezas de familia se encuentran recluidas. Y segundo, pues también contribuiría bastante a la descongestión de las cárceles del país. La otra noticia que tiene que ver con esto es que la Sociedad de Activos Especiales, que es una entidad estatal, es la primera entidad que autoriza o implementa la licencia menstrual. Esto con el fin de otorgarle a las mujeres hasta 3 días de incapacidad por el hecho de que su ciclo menstrual les impida trabajar. Esto me parece muy pertinente, muy indicado, puesto que solamente las mujeres conocen el dolor de menstruar cada 28 días, lo que seguramente es una reivindicación o es muy significativo este, esta, este hecho para las mujeres en general. Entonces la SAE se convierte en la primera entidad del país en implementar esta licencia que a mi consideración sí le reivindica o le retribuye bastante a las mujeres porque como lo mencioné pues solamente ellas conocen lo que es sufrir estos dolores todos los meses. Pasando de tema o cambiando de tema, también se conoció esta semana que el Partido Ecologista Colombiano, el cual le dio el aval al representante de la Cámara, Miguel Polo Polo, se declaró partido de gobierno, lo que significa que toda la colectividad de este partido va a apoyar las reformas que presenta el gobierno de Petro, colectivo del cual hace parte el representante Polo Polo, quien ha sido uno de los más acérrimos contradictores del gobierno. Y a pesar de que su partido, el que le dio el aval, se declaró partido de gobierno, él dice que va a seguir siendo oposición. Eso ya tendría que revisarse dentro de los estatutos del partido y dentro del comité disciplinario de este partido, porque pues no podría el representante ir en contra de los lineamientos del partido y de la coalición. Entonces esto me causó mucha risa porque, o me pareció muy curioso, muy gracioso, porque el representante Polo Polo ha sido muy controversial a través de sus declaraciones y de sus intervenciones, como para que el partido que le dio el aval ahora se declare partido de gobierno. Esas son las vueltas que da la vida. Y cambiando de tema hacia las regiones, resulta que el- en el Bajo Cauca antioqueño se está presentando una complicada situación por parte del paro minero que se viene presentando en esta zona del país, donde
Entre otras cosas, los colectivos mineros o los gremios mineros están protestando contra el gobierno porque se sienten estigmatizados, se sienten atacados debido a que el gobierno busca cortar el suministro de financiación de los grupos ilegales a través de la minería ilegal. Entonces viene implementando una serie de medidas que buscan justamente cortar esta línea de suministro a los grupos ilegales. Sin embargo, los mineros tradicionales se sienten estigmatizados, como ya lo mencioné, y se sienten afectados en su actividad económica, puesto que al interrumpir el Estado o el gobierno, los grupos criminales, está afectando también el acceso a la actividad económica a los mineros tradicionales. Entonces se está presentando una complicada situación en esta zona del país, en el Bajo Cauca antioqueño, donde se están presentando cierres viales, lo que ha provocado que en los últimos días se presente desabastecimiento en esta zona del país, lo cual pues para los municipios de allí es muy complicado porque dejan de llegar alimentos, dejan de llegar medicinas, materiales de construcción y se para como tal la actividad económica de estos municipios o de esta zona. El gobierno ha establecido mesas de diálogo junto con los representantes del paro, sin embargo hasta ahora no han podido llegar a unos acuerdos definitivos y la situación sigue presentándose en esta zona. Entonces sí es importante este suceso porque se podría agravar más la situación en esta zona si se prolonga el paro. Entonces pues ojalá el gobierno presente medidas o soluciones eficaces para que los representantes del paro decidan levantarlo y poder levantar los bloqueos viales y evitar más desabastecimiento en esta zona. Además de eso, cabe mencionar que se conoció que en Medellín se cayó el techo de un salón de clases de un colegio, lo cual pues deja en evidencia una vez más la grave situación en materia de infraestructura en los diferentes centros educativos del país. Mm, Para nadie es un secreto que muchas instituciones públicas se encuentran muy deterioradas en su infraestructura, en sus espacios, en sus salones, lo cual pues genera este tipo de situaciones como el que se presentó en Medellín. No es para nada agradable que unos niños de colegio estén recibiendo clases y de momento se les desplome todo el techo. Esta situación pues sí fue muy lamentable y por eso la traigo a colación. También quería mencionarles que en Bogotá el Consejo de Bogotá aprobó un proyecto de acuerdo donde se busca darle servicio o atención gratuita a perros y gatos que se encuentran en condición de calle, en hogares de paso o para las familias de estrato 1, 2 y 3. Esta medida me parece muy buena, me parece muy acertada por parte del Consejo de Bogotá, porque esto ayudaría a reducir en gran medida la cantidad de animales en condición de calle, los cuales la mayoría presentan condiciones de salud muy precarias y aparte pues contribuiría a que las familias de menores ingresos puedan acceder a estos servicios veterinarios que la mayoría de veces no pueden porque en realidad son costosos. Entonces esta medida sí me parece muy buena, muy acertada y va a contribuir o va a aportar bastante a los bogotanos. Sin embargo, a mi opinión personal, este tipo de medidas o este tipo de políticas públicas debería ser ley de la República porque este fenómeno se presenta en todos los municipios del país. De todas formas, como ya lo mencioné, me parece muy acertado por parte del Consejo de Bogotá haber aprobado este proyecto de acuerdo. Y pues por último y no menos importante en las noticias de las regiones, dio mucho de qué hablar esta semana y los días anteriores el tema de en Cali un local que se dedica a vender waffles con cierta característica se volvió
muy famoso, se volvió viral por así decirlo, básicamente por la forma en la que se presta el servicio en este local de waffles. Eh, en pocas palabras, la temática o el estilo de este servicio se torna un poco erótico, lo cual, y además de eso, pues es atendido por un hombre, el cual dentro de su servicio ofrece una especie de show, por así decirlo, lo cual atrajo en bastante medida la atención del público femenino, al punto de que se presentaron grandes filas y aglomeración en este local, lo que llevó a que la administración pública le pusiera ojo al asunto, porque se estaba volviendo ya algo básicamente fuera de control. Se llegó con un operativo grande de policía a hacer control en el local, a verificar a los clientes y etcétera. Más que de pronto la sensación mediática que causó esto, ahí podríamos verificar o analizar que el servicio o el local puede prestar su servicio, sin embargo debería ser muy precavido porque primero es visible a la calle, entonces no se presta mucha privacidad que digamos, y segundo pues se podría prestar para que se presenten algunas situaciones delicadas, por así decirlo, en caso de que lleguen a asistir a este local menores. Entonces, pues, me imagino que por esas razones y por otras más, la administración de Cali habrá decidido ponerle ojo a este negocio, más que por lo mediático, por lo que acabo de mencionar. Pero de todas formas no dejó de ser muy gracioso porque causó furor en redes sociales, fue muy comentado y todavía, básicamente por el morbo que generó entre la comunidad o entre la opinión pública este local. Y bueno, en noticias internacionales resulta que en Alemania hubo un tiroteo en una iglesia que dejó como resultado 7 personas fallecidas y cerca de 8 heridas, lo cual pues es bastante triste o bastante preocupante porque se podría considerar como un ataque de odio, a pesar de que aún las autoridades no han establecido los móviles de este hecho, pero pues el hecho de atacar una iglesia que, si no estoy mal, era de los testigos de Jehová, causa demasiado impacto mediático. Entonces esto sucedió en Alemania y pues ha dado bastante de qué hablar en la comunidad internacional también. Y bueno, pasando a temas políticos del país, cabe mencionar que lo que más ha dado de qué hablar los últimos días es que sigue en boca de los medios de comunicación la situación de el hijo del presidente, de Nicolás Petro, y de su hermano por el tema de unos dineros que supuestamente recibieron y con el cual habían comprado apartamentos, viajes, procedimientos estéticos y etcétera. Los medios tradicionales de comunicación no han desperdiciado la oportunidad para tratar de dañar la imagen del gobierno, a pesar de que Nicolás Petro es una persona totalmente independiente. El presidente no tiene por qué responder por los actos de su hijo. Sin embargo, es muy normal que se le relacione o que se le trate de endilgar partes de la responsabilidad. Sin embargo, los últimos días se sigue mencionando esta noticia, este suceso, lo cual pues le ha perjudicado al gobierno en gran medida. A pesar de que el propio presidente salió a pedir que se investigara esta situación, no le han rebajado ni media para criticarlo. Entonces, pues, esto sigue siendo bastante mencionado en la opinión pública
y con gran razón. Además de eso, esta semana el presidente Petro declaró insubsistente a la ministra María Isabel Urrutia, o a la ex ministra María Isabel Urrutia, quien era en su momento ministra de Deporte, porque resulta que cuando el presidente le pidió la renuncia, no lo hizo, no renunció, y además de eso, empezó a firmar contratos, bastantes contratos, por bastante dinero, a la carrera. Antes de salir del ministerio empezó a firmar contratos de una manera muy irresponsable, al punto de que el presidente le tocó declararla insubsistente o básicamente despedirla 2 veces para que parara estos actos. Entonces salió el presidente a mencionar esta situación y además de eso ya la Procuraduría y la Fiscalía anunciaron que abrieron investigaciones por estos hechos de la ministra Urrutia o de la ex ministra Urrutia por haber firmado todos estos contratos a última hora antes de salir del ministerio, lo cual pues se podría analizar desde 2 puntos. El primero, la latente desconexión que ha tenido el gobierno con algunos de sus miembros del gabinete ministerial, y por otro lado, la coherencia del presidente de apartar de su cargo a alguien que no está haciendo bien las cosas. Eso se podría considerar muy acertado por parte del presidente, pero pues también hay que considerar la desconexión que ha presentado hasta el momento el gobierno con algunos de sus ministros. Entonces sí es complicado que a estas alturas el gobierno no termine de empalmar o de armar un buen gabinete de gobierno, un buen gabinete ministerial que le contribuya en realidad a sacar todos sus proyectos o sus reformas adelante. Le ha costado bastante al gobierno establecer buenos vínculos, buenas relaciones que le permitan sacar adelante sus proyectos. Y para cerrar, cabe mencionar que el presidente Petro sigue o insiste en meterse en los asuntos del Salvador. Creo que con, lo, con la primera oportunidad que tuvo de mencionar su inconformismo con la política interna del Salvador fue más que suficiente, si es que debió haberlo hecho, porque pues nadie se debe meter en los temas internos de otros países y menos tan públicamente como lo está haciendo el presidente Petro, que para esta semana, incluso en estos días, eh, ha salido de nuevo a través de su cuenta de Twitter, como es habitual, a chocar con el presidente Bukele. Entonces a mí me parece que es desacertado, es muy equivocado por parte de Petro que se ponga a hacer esto, porque lo que hace es darle protagonismo a Bukele, darle voz a estas políticas que ya muchos sectores las están pidiendo en el país, que como lo mencioné en el video anterior, es peligroso que estas ideas se rieguen no solo en el país, sino en el resto del continente. Entonces, el presidente Petro sí debería como parar esta injerencia en los asuntos internos del Salvador y en realidad sí enfocarse en sacar adelante su plan de gobierno. Obviamente, mm, pues no se puede pasar por alto la integración latinoamericana, pero tampoco se puede exceder en el hecho de interferir en los asuntos internos de otro país. Entonces, esto ha continuado sucediendo entre el presidente Petro y Bukele, lo cual, como ya lo mencioné, lo único que hace es darle voz o darle trascendencia a ideas que son bastante peligrosas, no solo para el país, sino para el continente y el mundo entero. Y bueno amigos, eso fue todo en esta entrega. Espero que les haya gustado, espero que me continúen acompañando en este proyecto. Pedirles que por favor se suscriban al canal, que me sigan en mis redes sociales, por acá se las dejo. Y nada, nos vemos en una próxima ocasión. Bye bye.